Buenos días, profesor. Yo soy el alumno Galay Galván Gómez del grupo 505 de Estadística y Probabilidad. En esta ocasión vamos a presentar el video sobre datos agrupados en intervalos. Lo siguiente a hacer es mostrar mi trabajo. Y empezamos con la presentación de los temas. Eh, Vamos a responder las preguntas guías. La primera pregunta guía es: ¿cuál es la diferencia entre datos simples y datos agrupados? Su diferencia está en que en los datos simples agarras cada valor, agarras cada dato y lo expresas y lo analizas. A diferencia de los datos agrupados, que utilizas una clase, un conjunto de valores para analizarlos y que no se te sea tan tedioso. La segunda pregunta es: ¿qué tipo de datos se puede analizar con datos simples? Con los datos simples se pueden analizar datos más pequeños, menos complejos. Se suelen utilizar valores de menos de 20. La siguiente pregunta es: ¿qué tipo de datos se pueden utilizar con los datos agrupados por intervalos? En esa ocasión se utilizan lógicamente los datos que son más grandes, lógicamente mayores de 20 valores. La siguiente pregunta es: ¿qué representa un histograma? Un histograma representa la frecuencia de un hecho respecto a, en el caso de datos agrupados, respecto al límite, o en el caso de datos simples, respecto a valores absolutos. Después seguimos ¿qué representa un polígono de frecuencias? Que es la siguiente pregunta. Un polígono de frecuencias igual representa una variación de datos. En este caso, como se utilizan líneas, podemos observar cuál es la diferencia entre un dato menor a uno mayor o uno mayor a uno menor. Después está la siguiente pregunta, que es: ¿qué representa una gráfica circular? Una gráfica circular representa el tamaño relativo a lo que es el círculo, a lo que es el pastel. Utilizando el porcentaje, podemos ver cuál es el tamaño de cada clase en el caso de los datos agrupados por intervalos. La siguiente pregunta es: ¿qué diferencias tienen las representaciones gráficas? Pues su diferencia fundamental son los valores que utilizan. En el caso del histograma puede utilizar los límites, y en el caso del, del polígono de frecuencias puede utilizar marcas de clase, o en la gráfica circular las frecuencias relativas, tanto las porcentuales como las en grados. Voy a adelantar mi guía. En esta guía solo tengo anotadas las preguntas que me ayudan a recordarlas. Y la siguiente pregunta es: ¿qué es una medida de tendencia central? Una medida de tendencia central son un conjunto de valores que se expresan en un solo número. Entonces nos ayudan a entender más específicamente pues, las encuestas. En el caso de la medida de tendencia central, su, lo que las identifica es que esos valores que identifica son están usualmente en medio de las gráficas, en medio de los datos. La siguiente pregunta es: ¿qué es una medida descriptiva? Esta medida igual es un valor que se saca de todo el conjunto de datos, pero a diferencia de la medida de tendencia central, lo que le identifica es que te ayuda a entender la dispersión de la tabla, la dispersión de los datos. La siguiente pregunta es:
¿Cuál es la diferencia entre la media para datos simples y para datos agrupados por intervalos? Primeramente, pues la diferencia se encuentra en la fórmula. En la ocasión de datos agrupados por intervalos, la fórmula es sigma, que significa la suma de todos los valores, entre paréntesis de marca de clase menos fi, que es frecuencia absoluta, entre n, que son todos bueno, la cantidad de valores, la cantidad de datos. Entonces, lo que diferencia aquí es el uso de la marca de clase y de la frecuencia absoluta. La marca de clase lo que hace es dividir a la mitad los límites o las clases. Entonces tenemos la mitad de cada clase y eso es la marca de clase. Y la frecuencia absoluta es que tantas veces se repite valores entre esa clase. A diferencia de datos simples que nada más se toman todos los valores, se suman y se dividen entre la cantidad de valores. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la moda para datos simples y para datos agrupados por intervalos? En esta ocasión también la diferencia está en la fórmula. En la moda para datos simples no se suele utilizar una fórmula, pero en el caso de datos agrupados sí. Y la fórmula es más simple, solo es la moda es igual a marca de clase XY con más FI, o sea, con más frecuencia absoluta. Eso quiere decir que nosotros buscamos la XY, o sea, la marca de clase, y vemos cuál de todas las marcas de clase tiene más frecuencia absoluta. Y la que tenga más frecuencia absoluta, esa es la moda. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la desviación estándar para datos simples y para datos agrupados por intervalos? Eh, la desviación estándar para datos agrupados igual tiene otra fórmula. Pero ahora primero hablaremos sobre la fórmula para datos simples. En la fórmula para datos simples se utiliza x menos la media. Y eso se multiplica al cuadrado y se divide entre n, o sea, entre la cantidad de datos. Mientras que en los datos agrupados se cambia lo que es x menos media y se pone, lo que es eh, entre n. Ahí en medio se multiplica por fi, o sea, por la frecuencia absoluta. Esto para que el valor esté agrupado en una clase y no sea como en datos específicos, como ya hemos visto. Voy a volver a acomodar mi guía. Ya está. Entonces proseguimos con la pregunta número 13. La pregunta número 13 es: ¿qué elementos se usan para realizar el histograma en datos agrupados por intervalos? En datos agrupados por intervalos del histograma en el eje X utiliza ya me acordé. Utiliza los límites o las fronteras, puede ser cualquiera de las dos, mientras que en el eje Y utiliza la frecuencia absoluta. La siguiente pregunta es: ¿qué elementos se usan para realizar el polígono de frecuencias en datos agrupados por intervalos? En datos agrupados por intervalos, en el polígono de frecuencias, se utiliza en el eje X, lo que es XY, es la marca de clase. Y en el eje Y igual se utiliza la frecuencia absoluta. La siguiente pregunta es, y la última pregunta es: ¿qué elementos se utilizan para la gráfica circular en datos agrupados por intervalos? En la gráfica circular se puede utilizar también la frecuencia relativa porcentual y la frecuencia relativa en grados, pero en este caso es mejor utilizar la frecuencia relativa porcentual acumulada y la frecuencia relativa porcentual en grados acumulada, lo que quiere decir que se suma cada frecuencia relativa poco a poco para llegar a los 360 grados, y en el caso porcentual poco a poco se va sumando hasta llegar al 100%. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias. Adiós.